computadora y vamos a compartir pantalla. Ahí está. Ahí está. Les decía que el tema preparado para el día de hoy era evaluación diagnóstica de entrada. En este periodo, en este año lectivo 2021. ¿Sí, colegas? Muy bien. Ahora, es importante, colegas maestros y maestros, maestras y maestros, que al inicio de esta reunión virtual nosotros podamos reflexionar sobre lo que nos dice el nuevo diseño curricular nacional sobre la evaluación. ¿Qué nos dice el Currículo Nacional de la Educación Básica sobre la evaluación en el capítulo 7? Voy a iniciar, estoy iniciando haciendo un análisis, colegas, sobre la evaluación que se presenta en el capítulo 7 del Currículo Nacional de la Educación Básica. Y aquí está. ¿Qué se busca o qué buscamos los maestros al evaluar? Primero, buscamos al evaluar, primero, valorar el desempeño de los estudiantes. Eso ahora, colegas maestros y maestras de educación primaria, debe quedar claro. Valoramos el desempeño de los estudiantes, pero, ¿saben qué? Pero cuando estos tengan que resolver situaciones de evaluación, situaciones problemáticas o situaciones significativas, colegas. Estos problemas o situaciones significativas, colegas, tienen que significar desafíos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego e integrar y combinar diversas capacidades. El Currículo Nacional de la Educación Básica nos dice que una persona es competente cuando es capaz de combinar un conjunto de capacidades de manera pertinente y con sentido ético. Ahora, ¿cuándo valoramos el desempeño de los estudiantes? Cuando estos resuelven situaciones problemáticas, situaciones de evaluación o situaciones significativas. Las valoramos, colegas, cuando observamos el actuar de nuestros estudiantes. Cuando observamos que en estas situaciones significativas, ellos hacen, cuando ellos muestran de la mejor manera su desempeño para resolver desafíos, colegas. Entonces, eso es en cuanto al punto 1, que se evalúa o el profesor evalúa para valorar el desempeño de los estudiantes. 2, ¿qué buscamos al evaluar? Identificar el nivel de logro en el cual se encuentran los estudiantes con respecto a la competencia.
queremos identificar en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los estudiantes con el fin no de desaprobarlos, ni tal vez de ponerles un calificativo o un nivel de logro AD porque es el mejor. No, con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. Miren, si nosotros identificamos que un estudiante se encuentra en el nivel de logro esperado, nuestra tarea como docente será que ayudar a ese estudiante a avanzar hacia un nivel más alto, en este caso, hacia el nivel de logro destacado. Y tercero, ¿qué buscamos al evaluar? Crear oportunidades continuas para que este estudiante pueda demostrar hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las capacidades que integran una competencia. Eso buscamos. ¿Qué no buscamos? Que quede claro, colegas, ahora, ¿qué no buscamos al evaluar? Verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los que aprueban y no aprueban. Esto, lo último, no buscamos, maestros, no buscamos al evaluar. Y tiene que quedar claro ahora, estoy partiendo de esto, para que quede claro al inicio de mi exposición, que este material que tal vez ha sido compartido con la mejor buena intención, este material no va. Este material no nos sirve para evaluar en la evaluación diagnóstica de entrada, colegas. Porque acá estamos aclarando de la mejor manera que no buscamos evaluar la adquisición aislada de contenidos o habilidades con el fin de distinguir entre los que aprueban y no aprueban. El Currículo Nacional de la Educación Básica es claro. Buscamos evaluar para valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones de evaluación, situaciones problemáticas o situaciones significativas. Y segundo, para identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto al desarrollo de sus competencias. Entonces, queda claro que esta prueba regional de entrada, elaborada por personas inescrupulosas y que están utilizando el logo del ministerio, tratan de confundir al Magisterio Nacional respecto a la propuesta del Ministerio de Educación. Avance. En las orientaciones para evaluar del Currículo Nacional de la Educación Básica, en el capítulo 7, a nosotros los maestros se nos presenta la siguiente información. ¿Cómo tendrá que evaluar el maestro? ¿De dónde tendrá que partir el maestro para evaluar? El maestro para evaluar tiene que partir del análisis de la competencia para comprender esa competencia que va a evaluar. Si el profesor de educación primaria desea trabajar en el área de ciencia y tecnología, la competencia
indaga mediante métodos científicos para construir conocimiento, y el profesor esa competencia no logra comprenderla, menos lograrán comprender la competencia sus estudiantes. Entonces, se parte de que para evaluar el profesor tiene primero que comprender la competencia que va a evaluar. Eso es lo primero. Y luego que el profesor haya comprendido la competencia, segundo, el maestro tendrá que analizar el estándar del ciclo, pero de la competencia que está evaluando. Tendrá que analizarlo. ¿De qué trata? ¿Qué propósito tiene? Muy bien. Entonces, primero se analiza la competencia, segundo se analiza el estándar, y a partir de ese análisis de la competencia y del estándar de ciclo, el profesor tiene que crear o seleccionar situaciones significativas, también llamadas situaciones problemáticas o situaciones de evaluación. Que quede claro que estas situaciones significativas o situaciones de evaluación tienen que ser o tienen que utilizar criterios. La situación problemática, el profesor la tiene que evaluar utilizando criterios de evaluación. Y la semana pasada, cuando trabajaba con toda la institución educativa Horacio Ceballos Gámez, les hice conocer que estos criterios de evaluación tienen que ser comunicados y compartidos con sus estudiantes. Aparte de ser comunicados o compartidos, los criterios tienen que ser explícitos. El estudiante tiene que conocer de estos criterios desde el inicio de la actividad. Criterios con los cuales va a ser evaluado. Los criterios de evaluación comunicados a los estudiantes, colegas docentes, le van a permitir al docente, al colega, al maestro, al profesor, analizar las evidencias, analizar los productos. ¿Sí? Ese análisis de las evidencias lo hacemos a partir de los criterios que se encuentran en un instrumento de evaluación. Puede ser una lista de cotejo o una rúbrica de evaluación. Esos dos instrumentos que evalúan competencias nos van a permitir valorar el desempeño del estudiante. Lo que hemos dicho acá al inicio, valoramos el desempeño del estudiante al resolver situaciones, problemas. ¿Sí? ¿Para qué se valora el desempeño del estudiante? ¿Para ponerle una nota? ¿Para aprobarlo? ¿Para desaprobarlo? ¿Qué hemos leído acá? Para identificar el nivel actual en que se encuentran los estudiantes respecto al desarrollo de la competencia. Muy bien. Y para apoyarlo a ese estudiante, para que pueda, tal vez, no quedarse en un nivel de logro, sino que para que pueda avanzar. Si está en el nivel de logro esperado, pueda tal vez lograr el nivel de logro destacado. Y finalmente, terminamos todo este proceso largo, pero no complicado, con la reflexión del docente sobre su trabajo con ellos.
el docente reflexiona sobre su trabajo y a partir de este análisis, él puede mejorar sus estrategias. Él puede mejorar su planificación para lograr mejores resultados. Muy bien. De lo que hemos hablado, puedo decir que es el enfoque formativo de la evaluación. Estamos analizando el enfoque formativo de la evaluación. Y en este enfoque formativo de la evaluación, tenemos ahora, en este inicio del año lectivo 2021, que trabajar la evaluación diagnóstica, colegas. Quiero decir que la evaluación diagnóstica puede ser evaluación para el aprendizaje y evaluación diagnóstica del aprendizaje. ¿Cuándo será la evaluación diagnóstica para el aprendizaje? ¿Cuándo la trabajará el maestro, esta evaluación diagnóstica para el aprendizaje? Cuando solamente tenga que brindar retroalimentación después de la evaluación que trabaja con su estudiante. Y cuando el docente trabajará la evaluación diagnóstica del aprendizaje, cuando tenga que poner calificativos con fines certificadores. ¿Esto cuándo lo va a hacer? En el mes de junio, en el mes de julio, cuando esos alumnos que terminan el periodo de consolidación de los aprendizajes deben continuar en la continuidad del aprendizaje 2021, colegas. ¿Sí? Y sin irme tan allá, esta evaluación diagnóstica del aprendizaje con fines certificadores también nos va a servir cuando terminemos nuestra evaluación diagnóstica de entrada el 2 de abril. ¿Y qué nos va a permitir esta evaluación diagnóstica de entrada con fines certificadores o esta evaluación del aprendizaje? ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir tomar decisiones de quiénes van a continuar en el periodo de consolidación de los aprendizajes 2020 y quiénes deben ir a la continuidad de aprendizajes del año 2021. Entonces, estas características y estos fines, colegas, tiene la evaluación diagnóstica de entrada, colegas. Muy bien. Ahora, hemos terminado esta primera parte en cuanto a estas reflexiones que nos dice el Currículo Nacional de la Educación Básica sobre la evaluación. Ya lo hemos terminado. Y ahora nos metemos de lleno a lo que es el periodo de consolidación de los aprendizajes que se inicia este 15 de marzo hasta el mes de junio, colegas. Muy bien. La semana pasada yo les explicaba que del 1 al 12 de marzo, en la primera y segunda semana de gestión, el docente trabaja la planificación curricular, que es liderada por el director en trabajo colegial. ¿Sí? Del 15 de marzo al 2 de abril, el docente brinda soporte socioemocional a sus estudiantes y trabaja la evaluación diagnóstica para todos los estudiantes. Para todos los estudiantes. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí, yo creo que todos los maestros que participan hoy tienen las ideas claras.
¿Qué más? ¿Qué insumos le sirven al docente este año, le sirven al profesor de educación primaria para que él pueda trabajar la evaluación diagnóstica de entrada? Aquí tenemos el portafolio 2020, que contiene las evidencias de aprendizaje de los estudiantes. Otro insumo, el registro de calificativos en el CIAGIE o el análisis del informe de progreso del estudiante. Muy bien. Es importante contar también con la carpeta de recuperación trabajada en los meses de enero y febrero por nuestros estudiantes. Si se cuenta con el anecdotario del tutor o el anecdotario del docente en primaria, el profesor lo tiene, su anecdotario. Minedu también está proponiendo, colegas, que los docentes deben entrevistarse con las familias o con los padres de familia. Y en esa entrevista el padre puede proponer cómo es que aprende mejor su menor hijo, cómo ha venido aprendiendo en el año 2020, qué dificultades ha tenido, y él como familia, como padre, qué le gustaría que aprenda a su hijo. También Minedu propone que tenemos que entrevistarnos con nuestros estudiantes y también ellos nos tienen que proponer lo anteriormente mencionado, colegas. Aparte de ello, tener en cuenta los resultados de la experiencia de aprendizaje o de la actividad de aprendizaje que se va a trabajar en esa evaluación diagnóstica de entrada. Porque como lo hice saber la semana pasada, aparte de estos insumos, el docente debe plantearle a sus estudiantes una situación significativa, una situación problemática o una situación de evaluación que tiene que crear o que tiene que seleccionar, colegas. A partir de estos insumos, el docente tiene que identificar los avances, en este caso, logros del estudiante y sus dificultades. Y a partir de estos resultados, de estos avances y dificultades, a partir de estas necesidades, de estos intereses y de estas características de nuestros estudiantes, el profesor tiene que planificar, colegas. El maestro tiene que planificar. Eso nos queda claro. La semana pasada dijimos que la planificación y la evaluación son dos procesos estrechamente relacionados. Dos procesos relacionados de manera intrínseca. Es decir, que no se pueden separar. ¿Saben qué, colega? Atendiendo
esa disposición de su director porque las ideas les queden claras a ustedes. He buscado información y la información que les estoy presentando ahora es de primera mano, colegas. ¿Qué va a analizar el docente en el CIAGIE? El docente en el CIAGIE analiza el informe de progreso del estudiante del año 2020. ¿Pero qué cosas? Profesor Jorge, dígame qué cosa busco en el CIAGIE. ¿Qué análisis hago? ¿Análisis de qué tipo? Profesor, usted hace un análisis de las competencias que no han sido calificadas. 1, 2, de las competencias en donde el estudiante se encuentra en el nivel de proceso. Y 3, de las competencias no logradas por nuestros estudiantes. Ese análisis hago en el CIAGIE. Más adelante voy a explicar qué más hace el docente cuando analice el informe de progreso del estudiante. Y en el portafolio del estudiante, el docente, ¿qué cosa hará? El docente tendrá que hacer un análisis de las producciones de los estudiantes desarrolladas durante el año 2020 y estas pueden ser presentadas en formato físico o en formato digital. Entonces, si los padres de familia no quieren ir a la institución educativa, entonces Minedu propone que este portafolio sea enviado en formato digital. La carpeta de recuperación también puede ser enviada en formato físico o en formato digital. ¿Qué vamos a evaluar de la carpeta de recuperación? Las actividades desarrolladas por algunos estudiantes durante el verano 2021. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Aquí está. Hoy día he trabajado con una institución educativa del nivel primaria y secundaria. Y los profesores me preguntaban y me decían, profesor Jorge, no ha quedado claro ese análisis del portafolio y de la carpeta de recuperación. Muy bien. Entonces he tenido que presentarles este material, esta información. Para el análisis del portafolio y de la carpeta de recuperación, ustedes, profesores, ¿qué tendrán que hacer? Primero, tendrán que identificar la competencia a evaluar. Identifican la competencia a evaluar en ese portafolio o en esa carpeta de recuperación. Muy bien. Por ejemplo, análisis de la competencia. ¿Cuál es la competencia? Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la competencia. ¿Qué va a hacer el docente? Hacer un análisis de esta competencia. Tener conocimiento de cuál es el propósito que tiene esta competencia, o sea, el qué. Tener conocimiento del cómo puedo evaluar la competencia
y tener conocimiento. ¿Para qué me sirve esta competencia o para qué le sirve esta competencia al estudiante? Este tipo de análisis tengo que hacer respecto de la competencia que voy a evaluar, colegas. 2. Tengo que conocer qué desempeños del estándar de aprendizaje se están considerando en la carpeta de recuperación y en el portafolio del estudiante. Entonces, para conocer estos desempeños de grado, estos desempeños del estándar, tengo que ir y hacer también un análisis del estándar y los desempeños de grado. Me ubico en el estándar del ciclo. Si es de primaria, tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo. Y veo el estándar. Analizo el estándar. ¿En qué consiste el estándar? El estudiante tendrá que explicar con evidencia científica. Muy bien, ya tengo claro lo del estándar. Tendrá que argumentar su posición. Muy bien. Y luego de hacer el análisis de ese estándar, tendré que ir a hacer lo mismo con los desempeños de grado, que tienen relación con esas evidencias de aprendizaje y con esas actividades o experiencias de aprendizaje que están tanto en el portafolio como en la carpeta de recuperación. ¿Y saben por qué lo hago? Porque tengo que saber lo que estoy evaluando. Tengo que conocer lo que estoy evaluando. No puedo evaluar por evaluar. Y para hacer esa evaluación, tengo que partir nuevamente de la competencia, de los estándares y de los desempeños de grado. Muy bien. ¿Es todo? No. Ya lo dije. Acabe. Aquí. Tengo que utilizar criterios de evaluación. Tengo que utilizar criterios de evaluación. Planteamos los criterios de evaluación. ¿A partir de qué referentes elaboro los criterios de evaluación? A partir de las competencias, de los desempeños, de los estándares de aprendizaje y del conocimiento o el contenido que estoy trabajando, colega. 4. ¿Qué vamos a hacer con esa carpeta de recuperación y con ese portafolio que contiene las evidencias de nuestros estudiantes? ¿Qué voy a hacer, colegas? ¿Qué hago? Lo dije acá, lo dije aquí. 1. Valoramos el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones problemáticas, situaciones de evaluación o situaciones significativas. Eso voy a hacer, colegas, aquí. Voy a identificar lo que el estudiante es capaz de hacer y de saber. Lo que el estudiante es capaz de saber hacer, colegas. ¿Qué sabe hacer mi estudiante? Tengo que identificar, tengo que valorar ese desempeño a través de las evidencias. Y para eso, esta flecha de color verde nos ilustra. Mire lo que tiene que hacer el profesor para valorar el desempeño del estudiante. El maestro tendrá que identificar qué saberes pone en juego el alumno para organizar sus respuestas. Las relaciones que establece, cuántos aciertos tiene, cuáles son sus errores principales cometidos y las razones probables que sustentan
su trabajo. Eso le sirve al profesor para valorar el desempeño de su estudiante. ¿Es lo único? No. También está el ítem B más abajo que nos dice que en esta valoración del desempeño del estudiante, el profesor tendrá que comparar el estado actual del desempeño del estudiante con el nivel esperado de la competencia que se establece al final del estándar de aprendizaje, al final del ciclo, y que eso se encuentra en el estándar de aprendizaje, colegas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Todo esto que haga el profesor para el análisis del portafolio y de la carpeta de recuperación, como dijimos acá, aquí, servirá para retroalimentar al estudiante. ¿Y eso qué cosa es? Es evaluación diagnóstica para el aprendizaje. Muy bien. ¿Qué más? Ahora hacemos el análisis. Ya, no había terminado. Y me había pasado algo. Cuando planteamos en el punto 3, cuando planteamos los criterios de evaluación, estos criterios de evaluación que planteamos para evaluar el portafolio o la carpeta de recuperación deben ir en un instrumento de evaluación. Deben ir, colegas, en un instrumento de evaluación. En este caso estamos presentando un instrumento para evaluar un portafolio. No es que nosotros vamos a decir, a ver, este es el portafolio. El portafolio es tipo cuadernillo, tiene color, está muy bonito, tiene colores, el alumno ha trabajado con mucha limpieza, con mucha creatividad, y este portafolio yo le pongo un 20. ¿Evaluamos así? No. ¿Cómo tengo que evaluar? Para evaluar el portafolio tengo que tener un instrumento y tengo que tener mis criterios de evaluación. Por ejemplo, un criterio a evaluar es si es que los productos evidencian comentarios posteriores de reflexión personal por parte del estudiante. Y este es un criterio importantísimo, porque atendiendo a lo que nos decía en la exposición de la semana pasada John Dewey, el estudiante no solamente aprende de la experiencia, sino genera mejores aprendizajes a partir de la reflexión que hace él de la experiencia trabajada, colegas. ¿Me entiende? Entonces, a partir de estos criterios, el profesor evalúa su portafolio. La subdirectora de la institución educativa 020, Hilario Carrasco Vinces, me decía, Jorge, pero si yo tengo mi portafolio, ¿con qué lo evalúo, Jorge? La respuesta está aquí. Lo voy a evaluar con un instrumento. Y este instrumento tendrá que tener criterios de evaluación, colegas. Esto me había pasado y era importantísimo trabajarlo. Ahora sí, vamos al análisis de registro de calificativos o de niveles de logro
en el CIAPIE. Al igual que en el análisis del portafolio y la carpeta de recuperación, identificamos la competencia a evaluar. El punto 2 es importantísimo. Revisamos los calificativos de cada periodo y ponemos énfasis no en el primero ni en el segundo, sino en el último calificativo. Ese es el más importante para nosotros respecto al aprendizaje de los estudiantes. Si hay conclusiones descriptivas, las observamos. Si no, no lo hacemos. Considerar que hasta el año pasado las conclusiones descriptivas han sido opcionales. Y 4, valoramos el desempeño del estudiante a partir de su progreso en los diferentes periodos. Debemos describir los avances, las dificultades y las recomendaciones para su mejora con respecto a los estándares de aprendizaje. Esta valoración, ¿dónde la hacemos? ¿Dónde describimos los avances, las dificultades, las recomendaciones para la mejora con respecto a los estándares de aprendizaje? ¿Dónde lo ponemos? Colegas, ¿dónde las ponemos? Las ponemos aquí, ¿ve? En el anecdotario del docente, en el anecdotario del docente. Este anecdotario nos sirve como insumo para hacer esa evaluación diagnóstica de entrada. Muy bien, ¿qué más? Con todos estos insumos, con todos estos resultados, pero ya, ojo, con estos resultados de esta evaluación diagnóstica, de estos insumos, de estos documentos, pero resultados concretos que hemos obtenido a partir de la aplicación de instrumentos, incluso el profesor tiene que crear o seleccionar una situación de evaluación o una situación significativa o una situación problemática. El profesor tiene que plantearle a sus estudiantes situaciones de evaluación, situaciones significativas, situaciones problemáticas. Ahí está. Generar una situación desafiante que le permita al estudiante conectarse con ella para poner en juego todo lo que sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, ¿cuándo lo hemos trabajado? La semana pasada. Ya lo hemos trabajado. Y aquí se presenta la situación significativa para el tercer ciclo, primero y segundo grado de educación primaria. Una situación para generar la experiencia, una situación de evaluación, una situación significativa y acorde con la edad cronológica del estudiante y con el grado en el que se encuentra el estudiante y con el ciclo. Miren, ahí está. Se les está hablando sobre las medidas adoptadas frente a la pandemia y que una medida fue el aislamiento social. Esta situación significativa, el profesor tendrá que plantearle a sus estudiantes. Pero ¿saben qué les propone acá el profesor en esta experiencia? De que hay un grupo
de personas, un grupo de adultos mayores que están considerados como grupos de riesgo y que ellos han sido aislados en esta pandemia. Entonces, muchos de ellos no han visto a sus nietos o familiares en mucho tiempo. Por eso el profesor les pide a los estudiantes que elaboren un libro de historietas para que sean enviados a estos adultos mayores a un asilo o a un albergue o al lugar en donde se encuentran en confinamiento estos adultos mayores. Entonces, todas las producciones de los estudiantes servirán para construir un libro de historias personales. Esta es la situación significativa. Están viendo ustedes una situación significativa potente, desafiante para el estudiante. Y el estudiante está motivado e interesado a participar de esta experiencia y desarrollar estos desafíos propuestos por el profesor. ¿Qué tendrá que hacer el estudiante? El profesor les propone a continuación las evidencias del logro. ¿Qué producciones o actuaciones tendrán que desarrollar para él evaluar la situación problemática o la situación de evaluación? Les propone dos evidencias de logro. Primero, la grabación de una narración oral de una historia personal. Y abajo están los criterios de evaluación, no olviden. Y segundo, en la segunda evidencia, un texto escrito de una historia personal. Se trabaja la segunda competencia. Primera competencia, se comunica oralmente. Segunda competencia, escribe diversos textos. Y abajo, los criterios de evaluación. Que el estudiante tendrá que tener conocimiento para presentar su evidencia. Miren, dice, grabación de una narración oral. Debe ser construida en 3 momentos. Será en primera persona. Está formulada en un vocabulario de uso frecuente. Y los criterios para la evidencia 2 trata sobre una historia personal, tiene 3 momentos, contiene vocabulario de uso frecuente, contiene recursos ortográficos y gramaticales que contribuyen al sentido de la historia. Esto tendrá que hacer nuestro estudiante, colegas. Muy bien. ¿Qué más? Acá ya viene la evidencia que presenta la estudiante. Y esta evidencia la va a analizar el profesor. A ver, aquí está. La evidencia que presenta la estudiante. La estudiante, al hacer la grabación de la narración oral de su historia personal, me sale así. Hoy les voy a contar mi historia personal. Un día fuimos al parque a jugar y no es que había un error ortográfico aquí, sino que así habla la niña. Mi mamá Cosmo, mi mamá Julia, fuimos a jugar nuevamente, jugamos con un scooter y a la chapa. Esto es la grabación del audio de la estudiante al presentar esta evidencia de logro, esta producción, esta actuación. Y a partir de esta actuación, el profesor el maestro hace el análisis de la evidencia. Podemos verificar que el estudiante presenta de manera oral una historia personal que está organizada en 3 momentos. Se inicia con el paseo al parque de su familia,
y los juegos que realizan en un segundo momento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? El análisis del docente, de la evidencia del estudiante. Segunda evidencia presentada por el estudiante, texto escrito de una historia personal. Ahí está la evidencia presentada por el estudiante. Incluso tenemos también la transcripción. Después de esto, ¿qué viene? El análisis de la evidencia que hace el docente. Ahí está. Respecto a la situación comunicativa, dice el profesor, podemos observar que el texto elaborado por Sami se adecua a la situación comunicativa, etcétera, etcétera, etcétera. Su historia presenta información sobre quién, sobre con quiénes estaba y en qué lugar, etcétera. El profesor concluye identificando las necesidades de aprendizaje del estudiante. Los sucesos se presentan sin utilizar conectores de secuencia para el texto escrito. Utiliza de forma errónea los conectores y llegamos al parque y quise un helado. Y lo que se sugiere es que se dé esta niña, este estudiante tendrá que establecer relaciones entre ideas a través del uso adecuado de conectores lógico-textuales. Debe tener en cuenta la secuencia u otros. Y el profesor sigue haciendo, sigue considerando, sigue identificando qué necesidades de aprendizaje tiene su estudiante. Esto, ¿quién tiene que hacer? El docente. ¿Dónde lo hace? En evaluación diagnóstica de entrada. Muy bien. Colegas, voy Maestro terminando. Víctor Raúl Infante, controle su audio. Disculpa, Jorge. Colega Víctor Raúl Infante Rueda, su audio, por favor. Gracias, gracias. Voy terminando. Les pido paciencia, me falta poquito para terminar. ¿Qué hacen las y los estudiantes a partir de la situación significativa planteada? Ya les dije antes que estas situaciones significativas, el Ministerio de Educación las ha colgado en el Centro de Recursos Pedagógicos del Sistema Digital para el Aprendizaje Perú Educa. Ahí están estos fascículos de evaluación diagnóstica de entrada. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué harán las y los estudiantes a partir de la situación significativa planteada? Pero no solo los estudiantes, yo le agrego aquí, ¿qué harán los profesores, las y los estudiantes a partir de la situación significativa planteada? En esta propuesta, en estos fascículos del Ministerio de Educación, podemos leer de manera secuencial y ordenada lo que va a hacer el maestro y sus estudiantes desde el inicio de la actividad. Por ejemplo, el profesor formula preguntas a sus estudiantes sobre cómo se sienten en la actualidad y cómo se sintieron durante los días de la cuarentena. El profesor formula interrogantes y los estudiantes expresan sus sentimientos. Todo esto, yo le preguntaba a un maestro hoy día de la 020, maestro, estos pasos, estas actividades, estas estrategias, ¿dónde van, profesor? Y el maestro me dice, profesor, tienen que ir en una actividad de aprendizaje.
Muy bien, profesor. En una sesión de aprendizaje, en una experiencia de aprendizaje, tal vez, profesor. Claro, ahí van. Yo no puedo descargar este fascículo y a partir de lo que está en el fascículo yo voy a ir trabajando porque este fascículo, ojo, en este fascículo yo no voy a planificar. Yo tengo que planificar en qué momento voy a trabajar con mis estudiantes, en qué momento yo los voy a motivar, en qué momento voy a trabajar el inicio de la sesión, de la actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que planificar, colegas. De eso se trata. Por eso, del 1 al 12 de marzo, los docentes trabajan su planificación curricular para la evaluación diagnóstica de entrada. Ahí está. La maestra continúa planteando preguntas a los estudiantes responden, el docente vuelve a proponer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Para todos mis colegas de educación primaria, quiero decirles de que la evaluación diagnóstica de entrada como mínimo debe ser aplicada en 3 áreas. Y ahí están que se presentan las 3 áreas. Matemática, comunicación y personal social. 3 áreas. En esas 3 áreas, ustedes deberán trabajar su evaluación diagnóstica de entrada. Y esto también es importantísimo, colegas. ¿Cómo puedo consolidar la información disponible? ¿En dónde voy a poner la información obtenida del análisis de las evidencias de aprendizaje? ¿A dónde la pongo? ¿La puedo poner en este cuadro o en esta tabla de doble entrada? Anoto las competencias y voy considerando si fue priorizada el año pasado, sí o no, en estrategia Aprende en Casa. En los desempeños, no se ha trabajado el desempeño, está en sus inicios, el desempeño está en proceso de desarrollo, hay indicios, se está desarrollando exitosamente el desempeño. El profesor menciona algunos hechos que validan su percepción acerca del logro de la competencia. Este instrumento es importantísimo, nos sirve para ese análisis de las evidencias que nosotros hagamos, colegas, en nuestra evaluación diagnóstica de entrada. Ahí está, sígueme. Para más competencia, para indaga, pero como se dice acá, que como mínimo se hace la evaluación diagnóstica en 3 áreas y solamente para 3 áreas hay fascículos de evaluación diagnóstica. Entonces, no tiene caso poner tantas competencias. ¿Qué hacemos con los estudiantes que provienen de otras escuelas, que no los conocemos, que han tenido una comunicación poco continua con la institución educativa, con los docentes? ¿Qué hacemos con ellos? Tenemos que brindarles soporte socioemocional para que ellos se puedan sentirse seguros, acogidos y respetados. ¿Sí? Muy bien. Ideas fuerza. Y aquí termino. La evaluación
se debe convertir en parte del proceso de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que la evaluación está unida a la planificación curricular. Cuando el profesor planifica, posteriormente tiene que evaluar y posteriormente con estos resultados de la evaluación tendrá que planificar. A continuación viene el pensamiento de John Dewey. Durante todo el tiempo con los estudiantes centrarse en la reflexión. No solo aprenden con la actividad. 3. Evaluación formativa para tomar decisiones. ¿En qué los apoyo? ¿Cómo los ayudo? No evaluar para desaprobar. Lo que enseñas lo evalúas. Así como enseñas, así evalúas. No tienes por qué evaluar algo que no enseñas. Los instrumentos para la evaluación diagnóstica los plantea el docente. Por eso yo no estoy presentando con este instrumento. Tienes que evaluar el portafolio. Yo presento un modelo. Pero Minedu no te dice, con esto tienes que trabajar. Minedu no te pone una camisa de fuerza. Las carpetas de recuperación pueden evidenciar que ha logrado los aprendizajes, pero se corrobora, se confirma ello a partir de la evaluación diagnóstica. Colegas, tengo unas palabras para todos ustedes. Lo que he presentado es la propuesta del Ministerio de Educación. Si esto es fácil o difícil para nosotros, yo pienso que estamos en una época en que todos, poco a poco, tenemos que ir cambiando, colegas. De que vamos a mejorar en el proceso, eso nadie lo discute. De que vamos a hacer las cosas de la mejor manera, bien, como propone Minedu, no. Hagámoslo y en el proceso vayamos descubriendo las mejores estrategias para que cada vez mejoremos nuestra práctica docente. Eso yo quiero decirles, agradecerles por su atención. Voy a dejar de compartir para que ustedes tengan a bien formular las preguntas o dar opiniones referente a lo que hemos compartido, a lo que hemos tratado. Siempre estos eventos de carácter pedagógico serán pues un foro para que todos nosotros los maestros, con la disposición o la predisposición siempre de aprender y de mejorar, podamos verter o dar nuestras opiniones, colegas. Muchas gracias. Sí, Jorge. Permíteme justamente dirigirme unas cuantas palabras. Adelante, profesor Helio. Gracias, gracias. Muy importante lo que acabas de compartir con los colegas de Horacio Ceballos Game. Y la reunión de hoy, créeme, parte de la preocupación e iniciativa de los colegas. Mira, es cierto, no es fácil, no es tampoco algo nuevo porque el currículo del 2016, pero es en base a este foro, a estos intercambios de ideas, el diálogo abierto y sincero, es que se aprende, ¿cierto? Pero para aprender hay que desaprender.
Y déjame decirte, y yo reconozco que ese material que tú muestras, ¿no? Como es un examen de evaluación diagnóstica, yo lo encontré en el Google. Y el hecho de que haya abundante información ahí a caudales, pero no todo es fiable. Le compartí con los colegas de Horacio Ceballos Graham, pero como con ustedes siempre venimos conversando, ¿verdad? En un diálogo sincero, abierto, por esa amistad que nos permitimos, preocupados y los docentes, y la verdad que si uno mira, eso no es lo que me está pidiendo en estos momentos el Ministerio de Educación. Porque si partimos del concepto de evaluación, y más aún evaluación formativa, el concepto de evaluación dice, es el recojo de información. ¿Pero para qué? Para valorar y en base a esa valoración tomar decisiones para mejorar, en este caso ayudar al estudiante. Es cierto, en la evaluación formativa no se puede hablar de estudiante aprobado o reprobado. Tenemos que aproximarlo al estándar de la competencia, ¿verdad? Entonces, en ese juicio de valor, que nosotros podemos hacerlo a través de esta evaluación formativa, nos podemos dar cuenta qué tan cerca o lejos estar del estándar de la competencia. Y cada competencia tiene sus capacidades. Y lógicamente, tú lo has dicho de manera muy clara, los maestros, ¿qué te digo? Son bien proactivos, porque siempre están buscando iniciativas, inclusive proponían ir a la escuela. Mira, Jorge, ¿qué tal iniciativa? Y tal como está la situación, no, déjame comunicarme con el doctor Jorge, buscar una persona que verdaderamente nos ayude. Y yo creo que tu intervención ha sido oportuna y siempre estás con esa disposición de compartir, brindar ese soporte. Has ayudado tremendamente. Bueno, vamos a dejar en uso de la palabra, aperturar el diálogo a los colegas que estamos hoy aquí en la sala, Jorge. Bien, colegas, queda a uso de ustedes, pues, esta sala para compartir, tener preguntas, de repente un aporte, qué sé yo, porque siempre tenemos algo que aportar. Adelante, mis estimados maestros. Maestras y maestros horacinos, ¿estamos presentes en la sala o no? Entremos en confianza. El doctor Jorge, yo creo que es un conocido bastante por ustedes, o es la primera vez que está con ustedes en este año. Aparte de la que tuvimos el miércoles de la semana pasada por la noche. No tengamos temores. Imagínense que así como tenemos temores, que es válido, también hay temores en los estudiantes. Adelante, colegas. Profesor Helio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Primeramente, para saludar a todos los participantes de esta, bueno, pequeña capacitación que nos está brindando Jorge Gustavo Suárez Castillo. No tuve la oportunidad en la anterior que la hizo con primaria y secundaria porque no tuve audio, y cuando ya lo tuve, ya era un poco tarde, ya estaba por terminar esa capacitación. Me queda felicitarlo, profesor. Yo recién lo conozco de forma virtual, recién he tenido de escucharlo en esta capacitación, y creo que nos ha dado una luz en este camino que queremos empezar este año virtual, y considero que su aporte es de muchísimo significado para poder hacer así nuestra evaluación diagnóstica en cada uno de los grados que nos toca en este caso atender en el presente año.
Lo que sí un poco estoy que pienso en cuanto que hay unas situaciones no confiables en el Facebook, como usted lo dijo, ¿no? Que toman como el logotipo del Ministerio de Educación, que prueba de entrada de matemática, prueba de entrada, y eso parece que usted lo ha descalificado, ¿no? Que no se tome en cuenta, sino que primeramente hay que hacer un buen análisis de lo que es la evaluación. ¿Para qué evaluar? No, evaluar el valor de desempeño, lo que buscamos, pero no buscamos, como dice usted, para ponerle el A, el B, sino para identificar dónde está y poderlo ayudar para tenerlo en un mejor nivel. Por ejemplo, si está en A, tratar de ayudarlo para que llegue a D. Y si está en B, tratar, ¿no?, de ayudarlo para que esté en A. Entonces, yo digo, ¿no? ¿Por dónde empezar? Bueno, eso queda con nuestro director. ¿Qué hacer el lunes? ¿Qué hacer el martes? ¿Qué hacer el miércoles? Esa es nuestra preocupación. Durante estos días del 15 al 22, creo que, si no me equivoco, del 15 al 22. Y de ahí pues ya comienzan trabajar la propuesta del Ministerio de Educación de las experiencias de aprendizaje, donde nos queda pues adecuar de acuerdo a las necesidades e intereses de los educandos y de acuerdo al contexto donde estemos trabajando. De mi parte, profesor, muchísimas gracias por su pequeña capacitación que nos ha dado hoy día. Gracias. Ya. Si me permite, señor director, ¿sí? ¿Hola? Jorge, adelante. Ya, Adelante, Jorge. ok, ya. Muchísimas gracias, profesor Félix Infante, por sus palabras, ¿sí? Quiero manifestarle que la evaluación diagnóstica de entrada está planificada para iniciarse el día lunes 15 de marzo y debe terminar el viernes 2 de abril. La duración que tiene esta evaluación diagnóstica de entrada es de 3 semanas. Durante estas 3 semanas, el profesor, aparte de la evaluación diagnóstica de entrada, debe brindar a sus estudiantes soporte socioemocional. A la par que trabaja la evaluación diagnóstica de entrada, no tiene que dejar de lado el maestro el brindarle soporte socioemocional al estudiante con la única intención de que este estudiante esté preparado para la tarea difícil que se le viene durante todo el año 2021. Ayer en Minedo escuchaba a un especialista de la DIFOS expresar de que ya se está hablando de una tercera ola de la COVID-19. Y esta tercera ola posiblemente sea más fuerte que la segunda ola. Entonces, estamos ante una situación de emergencia sanitaria por la COVID-19 y posiblemente tengamos que trabajar tan igual en las mismas condiciones que en el año 2020. Ahora, muy bien, su inquietud es muy buena. ¿Qué harán ahora ustedes a partir del lunes 15? Nuevamente, tienen
mañana, jueves, el viernes, y si ustedes creen conveniente, el día sábado, para que puedan planificar una experiencia pequeña de aprendizaje en donde, ojo, puedan tomar lo propuesto en esos fascículos de evaluación diagnóstica de entrada colgados en el Centro de Recursos Pedagógicos del Sistema Digital de Aprendizaje de Peroeduca y plasmarlos ahí en sus experiencias. Todo lo que está ahí tienen que plasmarlo. Pero ¿cómo lo van a plasmar? De una manera planificada. ¿Qué competencia va a evaluar? ¿Cuál es su situación significativa? ¿Cuáles son sus evidencias? ¿Qué están considerando como criterios? Y luego viene la secuencia de actividades o de sesiones de aprendizaje, que tiene que ser más de una, considerando que son 3 semanas. Eso tienen que hacerlo. Ya no está. ¿Qué propone el director? ¿Qué propone la especialista de la UGEL? Estamos asistiendo a una segunda capacitación por parte de la UGEL Tumbes, ante la necesidad de ustedes, colegas. Entonces, ¿qué proponemos ahora? ¿Qué proponemos? Tenemos que planificar, que quede claro que tenemos que planificar. La situación de ahora es complicada, pero que ustedes como maestros tienen que asumir esto como desafíos o retos y empezar a trabajar, colegas. No hay otra cosa que hay que hacer. La estrategia Aprendo en Casa para su conocimiento, algunos dicen, no, a partir del 15 de marzo yo le envío lo que está en la estrategia Aprende en Casa a mi alumno. Les comunico, la estrategia Aprendo en Casa por la web o el portal web de Minedu se inicia el 5 de abril por el portal web de Minedu. Por la televisión el día 19 de abril. Y si ustedes tienen las tabletas, y las tabletas están antes del 15 de marzo o antes del 5 de abril, antes del 5 de abril, entonces empiezan a trabajar el 5 de abril con las tabletas. ¿Sí, colegas? Eso hay, maestros, colegas, decirles de que la UGEL Tumbes, el director de la UGEL Tumbes, el jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL Tumbes, confía en la capacidad, en la creatividad, en el trabajo de ustedes, maestros. ¿Sí? Muy bien, adelante, profesor Helio. Sí, Jorge, créeme que no es una cuestión de alabanza, pero en el Horacio Ceballos Gámez hay un potencial muy bueno en cuanto a los maestros se refiere. Qué bien. Y eso se refleja justamente en la reunión de hoy.
Claro, ¿no? O sea, bien claro nos dice el ministerio, evaluación diagnóstica, pero dentro de esa evaluación diagnóstica también está ese acompañamiento socioemocional. Inclusive anoche hemos quedado en acuerdo que hoy día vamos a trabajar una ficha para esa entrevista y a preguntarle al padre cómo lo ha visto el año pasado a su hijo, qué es lo que tiene. O sea, es muy compleja la situación, es muy compleja, no es nada fácil. Inclusive llegan padres, madres de familia ya a la institución a matricular y me dice, profesor, vamos a regresar, necesitamos... No, le digo, ¿qué prefiere usted? ¿Que su estudiante, su hijo venga acá a la escuela? ¿O primero es la vida y la salud? No, me dice, prioridad es la vida y la salud. Entonces, no, no, la cosa no está fácil. Cada vez hay más infectados que quizás de repente no van a un puesto de salud del ministerio, pero están infectados. Ojo, en base a ello nos queda asumir retos porque Cabuyal es un barrio pinto por su geografía, la naturaleza mismo, inclusive todo eso, ¿qué te digo? Nos propone retos a los maestros, que de una u otra manera tenemos que sacarlos adelante. Entonces, yo hemos también en gran parte, los primeros días, darle ese soporte socioemocional al padre de familia como para que se sienta conectado, que haya conexión con el profesor, con la institución educativa, y así, ¿qué le digo? Al mismo tiempo pueda brindarle esa ayuda, ese acompañamiento al estudiante, sobre todo a los pequeños del nivel primaria. Y te reitero, ¿no? Ha sido muy valioso este aporte, Jorge. Yo sé que de aquí se sacarán muchas conclusiones, hay que seguir revisando información y bueno, pues de mi parte yo te agradezco infinitamente, Jorge. No sé si habrá otro colega que tenga una duda. A confianza, nomás háganlo. Aquí estamos para despejar esas dudas, para aclarar muchas de las mismas, pero si nos quedamos callados, yo creo que ha quedado todo explícitamente explicado. Adelante, colegas maestros. Sí, profesor Helio, buenas tardes. Buenas tardes, profesor Jorge Gustavo Suárez, ¿no? Buenas tardes, Para maestro. agradecerle por la... Buenas tardes. Para agradecerle tanto a usted, profesor Helio, y al profesor Jorge Gustavo Suárez, ¿no? Por habernos dado esta capacitación tan importantísima para nosotros, ¿no? Darnos estas orientaciones, ¿no? Pero cómo comprender la competencia, cómo analizar los estándares, diseñar una situación significativa, utilizar los criterios, comunicar al estudiante, analizar las evidencias, valorar el desempeño y una retroalimentación al estudiante y reflexionar sobre el trabajo. Eso ha quedado para mí muy claro, profesor. Cómo agradecerle muchísimo a usted por estas horas que son pocas, las que lo he querido tener más tiempo con nosotros, pero ya se nos va. Ojalá que en otra oportunidad esté con nosotros, profesor. Vaya las bendiciones para usted. Muchísimas gracias. ¿Se da cuenta, doctor Jorge? Ya, los maestros muy inteligentes, muy sabios, se acactan, si no a veces, no sé, no siempre hay ese temor de querer hablar, pero no hay miedo. Imagínense un maestro que tenga miedo de hablar si cuando verdaderamente somos oradores por excelencia, dirigir a una aula diversa, no homogénea, sino heterogénea, nos permite esa posibilidad de desarrollar esa habilidad, esas competencias comunicativas. Claro, indudablemente, miren, yo voy a compartirlo en el grupo de WhatsApp, la programación curricular de primaria, donde ahí está justamente cada una de sus áreas, las competencias, capacidades, el estándar y los desempeños. Los criterios de evaluación se formulan a partir de los desempeños de evaluación. Y en base a ello, ¿qué le digo? Le pido, mira, la evidencia va a estar enmarcado en estos criterios. Y bajo este instrumento de evaluación, yo voy a tu actuación o a producción, que son las evidencias. Sí, lo ha dicho la profesora lo ilustrado de manera muy correcta, la profesora Juana Peña. Sí, pues Jorge, si no hubiese otra participación, nos queda más que agradecernos y ténganlo por seguro, maestros, maestras, que siempre hemos estado ahí del soporte, de la ayuda de nuestro maestro y gran amigo Jorge Suárez. Converso bastante con él. Conversamos bastante ya fuera de
de su trabajo, ¿verdad? Siempre conversamos de manera muy amena, pero sobre el tema educativo, esas cosas que nos interesan y que verdaderamente ayuda Quería al participar. colegiado de Horacio Ceballos Gámez. Sí, profe, quería participar. Profe, Adelante, Helio. adelante, maestro Víctor Raúl Infante Rueda. Ya, muy buenas tardes, profesor, y mi amigo Jorge Gustavo. Lo conozco de hace mucho tiempo. Creo que sí me conoce. Soy Infante Rueda, hermano de Hernán. Sí, profesor. ¿Vale? Sí, 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 lo usted estudió conocí. con Hernán, ¿no? Sí, sí. Ya, pero yo no sabía que teníamos un gran educador, un hombre con un gran potencial. Me ha gustado mucho su ponencia el día de hoy. Quiero felicitarlo. Ha quedado muy claro lo que usted ha explicado el día de hoy. Ojalá podamos hablar un poco más en otra oportunidad de la evaluación formativa y por intermedio mío le agradezco muchísimo y que no sea la última, que sean muchas más capacitaciones, porque estamos ávidos de desaprender y aprender cosas nuevas para poder llegar en las mejores condiciones en este 2021 y lograr los mejores aprendizajes con nuestros estudiantes. También quería incidir un poco más en lo que es el acompañamiento socioemocional. A nuestro director quisiera decirle que eso tenemos que ahondar un poco más, porque al año pasado tuvimos muchas deficiencias, por ejemplo, con algunos alumnos que no enviaban evidencias, que tenían la comunicación una semana, la otra semana no se comunicaban, y entonces había problemas para retroalimentar, para poder estar en esto. Entonces, creo que va a haber en este año, creo, nosotros, personalmente, yo me comprometo a estar más motivados, más motivación a esos padres de familia para que acompañen más de la mejor manera en este año 2020 para que sus hijos puedan tener los mejores aprendizajes. Creo que de eso podemos hablar en otra reunión con nuestro director. Más adelante seguro que va a ser. Y de nuevo felicitarlo a mi amigo Gustavo. Muchísimas gracias, profesor, también por ponernos en contacto con este gran profesional que tenemos en la región de Tumbes. Gracias. Gracias, maestro Víctor Raúl Infante Rueda. Así es. El doctor Jorge Gustavo Suárez, usted lo dijo, es un educador. No por algo está como especialista de UGEL, de mucha trayectoria, de mucha experticia, y él siempre está llano a compartir sus experiencias, ¿no? Brindar lo mejor a cada uno de los colegas. Hay deficiencias en muchos de nosotros, pero estamos llanos a superarlo. Pero hay que ir asumiendo compromisos. El reto es bastante grande y hay que tomarlos como verdaderos maestros y educadores que somos. Bueno, Jorge, si no hubiera otra participación, no me queda más que agradecerte una vez más, pues. Y yo sé que siempre vas a estar allá con nosotros. Tampoco tan seguido no vale Monterrey porque tú tienes ¿qué te digo? Una agenda muy, muy ardua, ¿verdad? Y la preocupación partía por los colegas, ¿no? Bueno, yo tengo que buscar a alguien para que me ayude en esta tarea. Y tú eres un aliado estratégico muy bueno, mi estimado Jorge. Bien, colegas, gracias por su participación. Gracias a usted también, mi estimado Jorge Suárez, y buenas tardes, pues. Bendiciones para todos. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, colegas. Hasta la próxima. Dios los bendiga.